Hola, buenas tardes, mis queridos estudiantes del tercero C, ¿cómo están? Ruego a Dios que sigan disfrutando y celebrando la gracia de la resurrección. Me vuelvo a presentar, soy la profesora Julia Orzagasti y les voy a acompañar en esta materia Doctrina Social de la Iglesia. Me comentaron de que ustedes ya habían empezado, ¿sí?, con trabajos y que habían visto todo lo que es el tema de profetas. Bueno, esta primera unidad lleva como nombre Dios sale al encuentro de la humanidad, ¿sí? Y aquí, bueno, vemos cómo Él se fue anunciando en el Antiguo Testamento por medio de los profetas, reyes y demás, para terminar con la persona de Jesús, ¿sí? Entonces aquí tenemos la presentación de esta unidad y en los temas que vamos a desarrollar a lo largo de este primer trimestre. Ustedes ya vieron con la profesora Yani lo que sería Dios sale al encuentro de los profetas, Dios sale, perdón, al encuentro y dos puntos, los profetas. Solo para recordar quiénes son los profetas, hombres elegidos por Dios para anunciar y para denunciar. ¿Sí? Grandes profetas, profetas menores, profetas mayores. Uno de los últimos profetas es Juan el Bautista. Entonces, y podríamos preguntarnos si hoy, siglo XXI, podemos seguir siendo profetas, si estamos llamados a profetizar aún, ¿no? Entonces, esto fue lo que ustedes vieron. Y damos un pasito más y vamos a hablar de la persona de Jesús, introduciendo con esta pregunta que él hace, ¿no? Jesús, dicen los textos bíblicos, estando con sus discípulos, le pregunta, les mira a la cara y les dice, ¿qué dice la gente de mí? ¿Quién soy yo para los hombres? Es la pregunta que le hace a sus discípulos y también es una pregunta que hoy yo te hago a vos, ¿no? ¿Quién es Jesús para vos? Damos un pasito más. ¿Y qué sabemos de Jesús a la hora de poder hablar o definir la persona de Jesús? Nos vienen miles de definiciones, ¿no? Lo que la gente dice, lo que dice la Biblia, lo que dice la iglesia, los que dicen, los que no, la gente que no cree, hay miles de definiciones, ¿no? Yo te pregunto a vos, ¿quién es Jesús? Decime lo primero que se te venga a la cabeza, no vayas a googlear por ahí. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Cómo lo podés definir? Y la otra pregunta sería, ¿escuchaste hablar de él? Porque a veces puede ser que uno escuchó hablar en sí de la persona de Jesús, porque a lo mejor escuchamos hablar de los milagros, de la iglesia, pero en sí, de Jesús escuchaste hablar. Serían preguntas que yo te voy a dejar para que después en tu cuaderno puedas responder. Te pido que respondas desde lo que vos sabes. ¿Sí? Como yo siempre digo, yo no voy a calificar lo que pongas, si crees o no crees, sino que puedas escribir realmente lo que sentís y lo que vos pensás. ¿Sí? Por favor, así que lo primero que se te venga. Damos un pasito más. Yo te voy a presentar a este Jesús como un modelo de vida para todos los cristianos, para toda la humanidad. Este personaje bíblico, este hijo de Dios, este hijo hombre, hace 2000 años que nació, dicen las escrituras, y algunos puede ser un libro antiguo, un libro que no te dice nada, poco creíble. Yo siempre digo que la Biblia no es un texto para investigar, no es un libro científico, sino que en ella se encuentran los misterios de la fe. Si queremos hacer un gran resumen, lo que tenemos que decir es que Dios es amor. ¿Y cómo palpamos este amor? Con la persona de Jesús. Este Dios que se hace hombre y que se irrumpe en la historia para que nosotros podamos conocerle. Y ahora la pregunta, cómo hoy, siglo XXI, podemos conocer su vida y su mensaje? También una pregunta más que te quiero hacer. ¿Cómo hoy, siglo XXI, podemos conocer su vida y su mensaje? Damos un pasito más. Si uno agarra la Biblia, ¿sí?, este libro, donde podemos encontrar la historia de la salvación, hay distintas formas para definir a la persona de Jesús. Los judíos decían que Jesús era un samaritano.
Los samaritanos decían, cuento un poco el relato, la samaritana se encuentra con Jesús, habla, tienen un diálogo muy de amigos, eh, Jesús le ayuda a sanar una historia, ella se encuentra con este Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, y va a su pueblo a contar la alegría de este encuentro con este Dios Salvador. Entonces el pueblo lo invita, lo conoce, y terminan diciendo, nosotros ya no vamos a hablar por lo que vos nos dijiste, sino porque nosotros lo conocemos y decimos que Él es el verdadero Salvador del mundo. Es lo que plantean los samaritanos. Los fariseos siempre estaban muy atentos a lo que Jesús hacía, que decían que este era un comilón y un borracho porque iba a las fiestas. Recordamos las fiestas de Caná, ¿no? Ahí Jesús presente. Por eso los fariseos, de chusma seguramente, decían es un comilón y un borracho. Natanael, un hombre que, amigo de los discípulos, más o menos le cuento el relato, dice que Natanael iba caminando y que Jesús lo ve pasar y le dice, este es un verdadero israelita. Entonces, después de entrar en diálogo, Natanael termina diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los sacerdotes y los fariseos, ¿cómo describen a la persona de Jesús? Como un mentiroso. Ahí ustedes tienen para recurrir, ahí tienen la cita bíblica, para recurrir al texto y a ver en qué contexto dicen que este Jesús es un mentiroso. Ahora, Juan el Bautista, el primo de Jesús, cuando lo ve pasar, le dice a sus seguidores, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés, el hermano de Pedro, fue antes de que ellos sean sus discípulos, Jesús se le acerca, habla con él, después Andrés va a decirle a Pedro, hemos encontrado al Mesías. ¿Sí? Entonces él le dice eso, es el Mesías. Mucha de la gente dice, este está loco. Entonces era uno de los rumores que se recorría por la aldea. Tomás, uno de sus discípulos, cuando comprueba la resurrección del maestro, termina diciendo, después de haber dicho yo, si no lo toco, si no veo sus clavos, no voy a creer, Jesús se le hace presente y él termina diciendo, Señor mío y Dios mío. Algunos parientes muy cercanos dicen que Jesús no está en sus cabales. Entonces vemos cómo distintos personajes bíblicos van a hablar y nos van a mostrar la persona de Jesús. Yo te dejo aquí las citas bíblicas para que después vayas a la Biblia, que puedas leer tranquilo y vayas conociendo un poco más de este Jesús. También vamos porque esto es, usted me va a decir, bueno, sí, profe, de la parte bíblica, obvio, van a hablar de Jesús, sí, pero vamos también a nombrar algunos personajes que no tienen nada que ver con el cristianismo, pero que sí se dejaron, no sé si fascinar o se sintieron a gusto con algunos aspectos de esta figura de Jesús. Gandhi, un gran conocido, dice que Jesús es la figura más grande de la historia. También acota en otros momentos que dice que si los cristianos fuéramos un poquitito como Jesús, este mundo sería distinto. Un periodista dice que durante algo tiempo había creído en Jesús, que era hijo de Dios, que era Dios mismo. Ahora él no se encontraba seguro, pero sí afirmaba que ningún hombre jamás había amado como él. ¿Sí? Él se rescata el amor pleno de Dios. No le importa si es Dios, si es hombre, simplemente se queda con esta capacidad que tiene Jesús de amar. Después, un ciclista nos termina diciendo de que él puede intuir en su vida que Jesús está, la presencia de él permanente, ¿no? Este descubrimiento que hace este señor. Son personas públicas, reconocidas, que hablan y dicen, no sé si algunos, como les dije hace rato, no son creyentes, no tienen que ver nada con la Iglesia Católica, pero pueden afirmar esto de la persona de Jesús. Damos un pasito más. Hay una canción bastante controvertida, que tiene palabras que en su momento hizo mucho ruido en la sociedad, sobre todo en la sociedad católica, por las cosas que decía. Me pareció bastante simpática y muy significativa, ilustra mucho cómo mucha gente ve la persona de Jesús. Les invito a que ustedes la puedan escuchar
Ustedes saben que al no ser una canción de mi autoría, YouTube me la va a censurar si la pongo, ¿sí? Entonces ustedes buscan en YouTube la canción de Arjona, Jesús es verbo y no sustantivo. Yo aquí rescaté un fragmento de la canción que me pareció lindo poder charlarla, ¿no? Dice, decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos, ¿no? Acá tenemos una característica de este Jesús, que no es tanto el bla, 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 sino más bien el poner en acto. Decir que Jesús es acción y movimiento, no 5 letras, ¿sí? O sea, Jesús es movimiento, Jesús te pone en movimiento. Dice que Jesús es verbo y no sustantivo. Ustedes saben que en una oración la importancia que tiene el verbo, justamente en esto que decía anteriormente, ¿no? Que es acción, que es movimiento. Dice que Jesús es más que una simple y llana teoría, ¿no? Tantos años han pasado y aún se sigue hablando de Dios, pero no es por teoría. Yo creo que si hoy estoy hablando aquí con voz de Dios, es porque para mí esa letra no está muerta, ¿no? Sino que está viva y hoy más que nunca en este tiempo de que estamos celebrando la Pascua de Resurrección. Entonces acá tenemos distintas formas que Arjona va definiendo la persona de Jesús. Y acá me parece muy interesante porque ya ustedes de tercero ya son más grandes, y si yo les pregunto, ¿creen en Jesús? Algunos me van a decir que no, pero ¿por qué muchos dicen que no? Porque se mezcla la figura de Jesús, de este Dios y hombre, con la iglesia. Yo no creo en Jesús porque la iglesia es corrupta, porque la iglesia es la iglesia. Y no logramos separar la iglesia de Jesús. Si bien la iglesia muestra un aspecto de Dios, un aspecto de Jesús, pero la iglesia no es todo Jesús, ¿no? Y que la iglesia ha cometido errores, sin duda, pero que también la iglesia ha ayudado y se ha jugado por la humanidad, también. Pero es interesante que vos puedas separar y que puedas tener un pensamiento crítico a la hora de poder hablar de Jesús y de hablar de la iglesia, y que lo metamos todo en la misma bolsa, porque los cura, porque esto, porque lo otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, una iglesia que representa un aspecto de Dios, pero que no la representa en su plenitud. Eso es importante que podamos ir pensando, rezando, ¿sí? Damos un pasito más. Yo después de que vos escuches esta canción, que te tomes el tiempito, te dejo estas preguntas. ¿De qué habla la canción? ¿En qué cosas estás de acuerdo? ¿Por qué? ¿En cuáles no? ¿Sí? A lo mejor hay algunas que te parecen reales. Hay dices de una mujer que se va a rezar todos los días, pero que tiran una pelota y la rompe. ¿Qué te dice eso, no? ¿Te sentís identificado o sentís que hay mucha gente de la iglesia que tiene esos gestos? A ver, ¿por qué? Y me gustaría que siempre justifiques todas tus respuestas. ¿Y qué imágenes presenta esta canción de Jesús? Y a la vez te pregunto a vos, ¿qué imágenes tenés vos de Jesús? Si es un poco lo que yo te dije hace rato, que Jesús es la iglesia corrupta, te pregunto nuevamente, ¿qué imágenes conocés vos de Jesús? Y por último, ¿qué quiere decir tanto en la canción, por un lado, y después para vos, que Jesús es verbo y no sustantivo? ¿Qué diferencia podemos encontrar en esta frase, ¿no? Y damos un pasito más. Luego de que respondas estas preguntas en tu cuaderno, en tu carpeta, te voy a pedir que leas estos textos que te pongo acá. Son versículos muy cortos, que lo leas con atención y que puedas relacionar el contenido del texto con lo que dice la canción. ¿Qué relación hay con esto? ¿Sí? Es un trabajo sencillito que lo puedes hacer tranquilo en casa. Y para terminar, yo acá te pongo una serie de imágenes de Jesús, algunos más parecidos en lo físico, otros blancos y negros, otros según cómo lo ve cada cultura, algunos como más luminosos, con más luz, otros con menos luz, algunos más lindos, algo no tan atractivos. Acá te puse una serie. No sé si alguno de estos te gusta o alguna de estas son las imágenes que vos tenés de Jesús. Si no, anda a Google, busca y quédate con la imagen que vos tenés de este Jesús. Y termino esta clase compartiéndote este texto bíblico. Y dice así: y sucedió que mientras estaba orando a solas, se hallaban con él los discípulos, y él les preguntó:
¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otro, un gran profeta de los antiguos que había resucitado. Y él les dijo, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Te dejo esta pregunta para que vayas respondiendo en tu corazón. ¿Quién es Jesús para vos? Y rezalo, pensalo, y después ponelo por escrito. ¿Sí? ¿Quién es Jesús para vos? Estas preguntas muy sencillas de hacer, las voy a subir ahora a la plataforma y vas a tener una semana para desarrollarlas, ¿sí? Que tengas una bendecida semana y cualquier cosa, escribirme las veces que sea necesario, pero primero te invito por favor que mires el video. Hasta luego.